Revelados, 2 horas de relatos escalofriantes de cabañas malditas y sus secretos ocultos. El sudor frío recorrió la espalda de Javier mientras se apretaba la chaqueta en la fría estación de autobuses. Solo serán 2 días, se repetía, pero el aire estaba cargado de algo inquietante. María, a su lado, discutía sobre la comida que debían llevar. Sus voces se mezclaban con el bullicio del lugar. Valeria, con una mueca de aburrimiento, solo podía pensar en cómo cambiar su vida de un viaje a la playa. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en medio de la nada?, se preguntaba a sí misma. Pero esta escapada se había convertido en un trato para intentar recuperar lo perdido en su familia. Al tomar el autobús rumbo al norte, la ciudad se desvanecía lentamente, dando paso a un paisaje de árboles densos y colinas sombrías. Sin embargo, una parada en un pequeño pueblo les hizo sentir que el aire se volvía más pesado. Lugareños con miradas vacías les contaron historias de desapariciones en el bosque. «Son cuentos de viejos», se rió Javier, dando un golpecito a su esposa, ignorando el estremecimiento en la mirada de Valeria. «¿Y si es cierto?», murmuró ella, sintiendo una punzada en su corazón. Pero el padre solo sonrió, sin saber que el destino les aguardaba. Finalmente, al llegar a la cabaña, una sombra se abatió sobre ellos. La madera crujía y el olor a humedad invadía el aire. «Pensé que era más acogedora», dijo María mientras miraba a su alrededor con una inquietud creciente. Esa primera noche, mientras cenaban en la mesa de madera, un chirrido rompió el silencio, como si alguien intentara entrar. «Solo son animales», insistió María, pero Valeria encontró el silencio de la cabaña más aterrador que cualquier ruido exterior. Pasaron horas dándole vueltas a varios pensamientos, intentando apaciguar la tensión que crecía entre ellos. Pero como si el bosque tuviera oídos, las sombras comenzaron a moverse. Un susurro rasposo heló el aire. «No están solos». La mirada de Valeria era feroz, mientras Javier trataba de aferrarse a su lógica. Al amanecer, un oscuro secreto salió de los labios de María, un culto de su juventud que rendía culto a espíritus oscuros. Era un eco de un pasado que ahora cobraba vida en el lugar donde se encontraban. «¿Por qué no me lo dijiste?», balbuceó Javier. La confianza en su familia se desmoronaba. Decidieron explorar el área, pero las marcas extrañas en los árboles solo aumentaron su miedo. En una de sus caminatas conocieron a don Felipe, un hombre robusto que parecía conocer los secretos del bosque. «El bosque toma lo que le pertenece», advertía con un tono misterioso. Sin embargo, Javier se rió, aunque un escalofrío recorrió su espina dorsal. Más tarde, al regresar, sus pertenencias estaban desordenadas. «Esto es inaceptable», gritó Javier, la furia llenando su voz. Pero don Felipe solo sonrió, narrándole la historia de un anciano que había llegado al pueblo pidiendo ayuda antes de caer en el olvido. La atmósfera se volvió opresiva, y los susurros comenzaron de nuevo, llenando el aire con un pánico palpable. Eran peores que antes. Ahora parecían amenazadores, como si conocieran la fragilidad de cada uno de ellos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada hora que pasaba en la cabaña, la paranoia envolvía a la familia como una manta pesada. Valeria, sintiendo que el misterio del culto de su madre estaba relacionado, comenzó a indagar sin que sus padres lo supieran. Mientras, las luces de la cabaña comenzaban a parpadear, y un grito desgarrador resonó en la noche, haciendo que el aire se helara. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose más y más, como seres ansiosos por ser liberados. ¿Qué horror les esperaba? ¿Podrían escapar de su oscuro destino? ¿O se convertirían en parte de las leyendas que tanto temían? El silencio de la noche se apoderó de la cabaña, solo interrumpido por el eco de los latidos acelerados de cada uno. Javier,
con los ojos abiertos como platos. Buscaba una lógica donde solo había misterio. La oscuridad se sentía más densa, más opresiva. La luz de la lámpara temblaba, como si fuera consciente del miedo que los rodeaba. Valeria, abrazándose a sí misma, la ansiedad le carcomía el alma. «No estoy segura de que esto sea solo un mal momento», murmuró, casi para sí misma. María intentó calmar el ambiente, pero su risa sonó forzada. «Solo es el viento, chicos. Vamos a dormir». Sin embargo, su voz temblorosa no convenció a nadie. Luego del grito desgarrador, los árboles parecían susurrar entre ellos, compartiendo secretos oscuros que los humanos no podían comprender. Javier se deslizaba entre las sombras, inquieto, dando vueltas en la cama. Las pesadillas de sus pensamientos se concretaban, tomando forma en la pantalla de su mente. En medio de la noche, Valeria se atrevió a mirar por la ventana. Un brillo anaranjado atravesaba el bosque. Sus ojos se abrían como platos. «¿Están viendo eso?», preguntó con voz baja, pero enérgica. Javier se levantó al instante, acercándose a su lado. La luz parecía danzar entre los árboles, moviéndose con una fluidez que le daba una sensación extraña. «Es una fogata», insinuó, jirones de expectativa en su voz. La idea de otro grupo de personas les parecía un alivio en medio de la inquietud que los había aprisionado. «No», replicó Valeria, su voz ahora llena de terror. «Eso no es una fogata». Javier duda, pero la expresión en el rostro de su hija lo llevó a la conclusión. Volvieron a la habitación. El aire pesado los envolvía nuevamente. De pronto, otro grito desgarrador, esta vez más cercano. Era un sonido humano, lleno de agonía, que hizo que la sangre de Javier se congelara. Fijándose en la puerta, su mente se debatía entre salir y buscar ayuda, o quedarse encerrado en su cabaña maldita. «No podemos quedarnos aquí», dijo finalmente con seguridad. María, pálida y temblando, asintió. «Es una locura, pero alguna explicación debemos encontrar». Con el corazón en la garganta, se hicieron un círculo, preparándose para enfrentar la oscuridad que los acechaba. El silencio del bosque se volvió un rugido ensordecedor mientras salían. Con cada paso, el crujido de las hojas bajo sus pies rompía un eco inquietante. La luz anaranjada se mantenía a lo lejos, como un faro en la tormenta. Pero pronto, todo se tornó más extraño. En el suelo, comenzaron a notar símbolos extraños, grabados, como si algo o alguien hubiera trazado un mapa de terror. Valeria recordó las historias que había escuchado de sus abuelos, sobre rituales secretos y cultos que invocaban a seres oscuros. Mientras más se acercaban, más fuerte se sentía la angustia en el aire. El frío se volvía cada vez más insoportable, como si lo que habían despertado estaba llevándolos hacia la locura. «Debemos regresar», susurró María, notando la desesperación en su voz. Pero en ese instante, el ruido de un chirrido penoso los obligó a detenerse. Al mirar hacia atrás, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si algo hubiese tomado ese lugar para sí. Los tres se intercambiaron miradas de terror, y en ese mismo momento, esa luz anaranjada comenzó a moverse velozmente hacia ellos. «Cuidado», gritó Javier, cuando lo que parecía ser una figura oscura emergió de la sombra del bosque. La criatura se abalanzó sobre ellos, y Valeria sintió como si su corazón fuera a estallar. Y así, en un instante de terror absoluto, se dieron cuenta que su escapatoria no sería tan sencilla. ¿Qué eran esos gritos que escuchaban? ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de desvelarse? La noche apenas comenzaba. La figura oscura se lanzó hacia ellos, y el pánico estalló en el aire. Javier, con su corazón latiendo desbocado, tomó a Valeria del brazo. «Corran», gritó, pero su orden se perdió en el caos. La luz anaranjada iluminaba brevemente la cara de la criatura, revelando rasgos distorsionados, como si fuera un hombre atormentado, desgarrado por el dolor y la locura. No había tiempo para pensar en lo que hacían. Se dispersaron. María tomó un camino hacia la derecha, pero Javier y Valeria se dirigieron a la izquierda, buscando el escondite más cercano. El suelo temblaba con cada paso, como si el bosque mismo estuviera vivo y ardiendo de energía oscura. El eco de los gritos continuaba, resonando a su alrededor, penetrando en su mente. «No te detengas», suplicó Valeria, mientras el terror se apoderaba de su voz. A su alrededor, la densa maleza parecía tomar forma, como si la noche decidiera atraparlos en un abrazo helado e implacable. Un sonido seco a sus espaldas hizo que Javier mirara hacia atrás. La figura estaba más cerca,
una sombra que se alzaba y caía entre los árboles. Este ser, cubierto de una neblina oscura, se movía con una agilidad antinatural. Javier sintió que su aliento se volvía pesado, como si el aire mismo se negara a ayudarlo. «Esto es un error, debemos volver a la cabaña», dijo él, sintiéndose como si se adentrara en un callejón sin salida. Sin embargo, Valeria, con una mirada de determinación, lo arrastró en dirección contraria. «Si regresamos, será el final. Tenemos que seguir». Mientras se adentraban más en el bosque, el pánico comenzó a transformarse lentamente en una extraña compasión por esa criatura que los perseguía. ¿Qué era? ¿Un espíritu en pena? ¿Un hombre atormentado? Sin embargo, no había espacio para la empatía. La necesidad de sobrevivir era más fuerte. A su alrededor, ramas crujían e incluso la luna parecía esconderse tras las nubes, dejando todo en una oscuridad opresiva. De repente, Valeria paró en seco, mirando hacia un claro delante de ellos. «¿Ves eso?», susurró, señalando. Un círculo de piedras brillaba con una luz tenue, pulsante, como si latiera al compás de sus corazones. «¿Crees que...?» comenzó Javier, pero no pudo terminar. La figura había decidido saltar hacia ellos, y su grito se transformó en un rugido animal que resonó en el aire como un trueno. Estaba más cerca que nunca. Sin pensar, comenzaron a correr hacia el círculo de piedras, la única opción que parecía a su alcance. Mientras se acercaban, el resplandor crecía, bañándolos en una luz cálida pero inquietante. La criatura se detuvo, lanzando un alarido de rabia y dolor que reverberó en el aire como un lamento olvidado. Cuando Javier y Valeria cruzaron el umbral de ese círculo, un silencio absoluto los envolvió. La luz que emanaba de las piedras parecía absorber el terror que los había seguido, expulsando a la criatura hacia el bosque. Pero un nuevo miedo llenó el aire. El lugar resonaba con ecos de palabras antiguas, un murmullo en una lengua extraña que los hizo temblar. Valeria sostuvo la mano de su padre. «¿Qué es este lugar?», preguntó con voz temblorosa. Javier respiró hondo, sintiendo que su mente se nublaba con cada instante. «No lo sé, pero debemos irnos, rápido». Mientras giraba para salir, un brillo brillante salió del suelo, revelando símbolos similares a los que habían visto antes, pero esta vez resplandecían con una energía casi viva. Y justo cuando creían haber encontrado un refugio, un susurro helado atravesó el aire. «No pueden escapar, el sacrificio debe ser hecho». Ambos se miraron, aterrorizados. ¿De qué estaban hablando? La cabaña en la que habían buscado refugio parecía haber tejido una trampa aún más oscura de la que lograban escapar. La noche estaba lejos de terminar, y la revelación del sacrificio amenazaba con salir a la luz. ¿Qué demonios habían despertado en su huida? ¿Y qué precio tendrían que pagar para salir con vida? Javier y Valeria se quedaron parados, inmóviles, los ojos fijos en los símbolos brillantes que adornaban el suelo del círculo. Era como si cada uno de esos jeroglíficos contara una historia de dolor y sufrimiento, y su luz pulsante parecía beber de la desesperación que antes había impregnado el aire. «Tenemos que salir de aquí», repitió Javier. El sudor corría por su frente. La voz del susurro seguía resonando en su mente, una sentencia que no podía ignorar. «¿Sacrificio? ¿De qué están hablando?». Valeria, a su lado, observaba con inquietud. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el alarido de la criatura que se había quedado fuera del círculo. «Papá, mira», dijo, señalando hacia una de las piedras. Era más grande que las demás, y sobre su superficie había una mancha oscura, como un charco de tinta que nunca se secaba. Mientras Javier se acercaba, el murmullo se intensificó, lleno de ecos de antiguas advertencias. «No debes tocar», parecía decir una voz que venía del mismo suelo, pero había algo en la mancha que llamaba su atención, algo que le hacía sentir una extraña conexión. Era como si esa oscuridad guardara secretos que ansían ser revelados. «¿Qué quieres?»,
preguntó él en voz baja, aunque sabía que nadie le respondería. Al tocarla, sintió que una corriente de energía recorría su cuerpo, una mezcla extraña de dolor e iluminación. Un estallido de imágenes se formó en su mente, sombras vagando, sacrificios rituales, gritos ahogados que llenaban la noche. Era una historia que deseaba olvidar, pero que, de alguna manera, se sentía intrínsecamente ligada a todo lo que había ocurrido en esas tierras. «¡Papá!», gritó Valeria, sacándolo de su trance. «¡Detente! ¡No lo hagas!». Javier dio un paso atrás, su respiración acelerada. El dolor había comenzado a apoderarse de sus venas, y al mirar a su hija, vio en su rostro el mismo terror que lo había estado persiguiendo. «Lo siento, no sé qué me pasó», pero de repente el silencio en el círculo tembló nuevamente. La criatura, que había sido expulsada momentáneamente, se arrojó hacia ellos. Su figura emergió de las sombras, con los ojos ardientes de odio y dolor, como si su sufrimiento se manifestara en cada grito desgarrador. «¡No!», Javier se interpuso entre Valeria y la sombra voraz. «¡Quédate atrás!», pero su voz era débil en comparación con el rugido de la bestia. Los símbolos comenzaron a pulsar aún más rápido, como si respondieran a la proximidad de la amenaza. Con un movimiento desesperado, Javier buscó un objeto en su mochila. Encontró una linterna con poca batería que aún iluminaba tenuemente. «Esto podría ayudar», murmuró mientras iluminaba el círculo, esperando que el resplandor repeliera a la sombra. Pero fue un error. En lugar de retroceder, la criatura reaccionó con furia, lanzándose al círculo como si la luz no existiera. «El sacrificio debe ser hecho», repetía en un susurro cada vez más potente, llenando el aire con una presión insoportable. «¿Qué significa eso?», preguntó Valeria, llorando en silencio mientras retrocedía. «¿Qué tenemos que hacer?». Javier miró hacia la luz de las piedras. Allí la respuesta se escondía en los jeroglíficos. «No lo sé, pero tal vez hay algo que podemos ofrecer que no sea nosotros», dijo con la voz entrecortada, intentando pensar con claridad. Al abandonar el círculo, con la esperanza de que algo perteneciente a ellos pudiera calmar a la criatura, Javier se dio cuenta. El bosque entero parecía palpitar con vida y a la vez se desmoronaba. Era como si la tierra misma exigiera un precio por la paz que habían logrado experimentar, aunque fuera por un breve instante. La sombra creció, sus voces gritaban entrelazándose con los susurros ancestrales, más rápidas, más frenéticas. Caminando hacia la oscuridad, Javier sintió una punzada de desesperación. Podrían encontrar otra forma de escapar, o estaba destinado a unirse a las sombras que atormentaban ese lugar. Pero la calma repentina llenó el fe. La criatura se detuvo, como si estuviera indecisa. Las piedras brillaron intensamente, mientras un nuevo murmullo brotaba de ellas. «El sacrificio debe ser uno de los vivos». Ambos se miraron, sabiendo que la elección que debían enfrentar se acercaba. ¿Quién sería el sacrificio para un futuro incierto, una esperanza en la oscuridad? La noche se cerraba a su alrededor y el terror apenas comenzaba a revelarse. La sombra parecía dudar un instante, midiendo a Javier y a Valeria con su mirada penetrante. Con cada segundo que pasaba, la criatura se hacía más real, más amenazante. Javier observaba las formas distorsionadas de su cuerpo en la penumbra. Cada rasgo se definía más, y pudo ver el rencor arremolinándose en sus ojos, esos que parecían conocer cada rincón de su alma. «Papá», la voz de Valeria temblaba. «¿Qué vamos a hacer?». Su mano se apretó en la chaqueta de su padre, con una fuerza que denotaba terror puro. Javier sintió el peso de su propia decisión aplastándolo. La idea de un sacrificio lo desgarraba por dentro. No podía permitirse perder a Valeria. «No lo sé», susurró, mirando las piedras, buscando respuestas. Tal vez algo de nosotros pueda calmarlo, algo que no nos haga daño». Los murmullos se intensificaron, llenando el círculo con un zumbido eléctrico que vibraba dentro de sus cabezas. «El sacrificio debe ser hecho», resonaba, una letanía enloquecedora. La criatura, una amalgama de sombras, se retorcía, cambiando su forma mientras avanzaba, como si cada paso absorbiera la esperanza que Javier intentaba aferrar con desesperación. «No, Valeria»,
La voz de Javier era casi un susurro. No, no serás tú. Se acercó a la pequeña mochila que aún cargaba, la última conexión a su vida anterior. Intentó recordar qué era lo que podría ofrecer. ¿Y si dejo mi teléfono? ¿O mi reloj? Valeria lo miró, los ojos llenos de lágrimas. Papá, eso no va a funcionar. La bestia no quiere cosas, quiere sangre. Valeria dejó caer su mochila y de su mano brotaron un par de lápices de colores, relictos de la relación entre padre e hija, una línea que nunca debió cruzarse en los abismos del terror. ¿Y si esto sirve?, preguntó, ofreciendo los lápices mientras su voz se quebraba. Javier pensó en ese momento que quizás un sacrificio simbólico podía atenuar a la criatura. Está bien. Apretó los lápices en su mano y miró a Valeria. Esto puede funcionar. Confía en mí, Valeria. Mientras intentaba calmar a su hija, los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con fuerza, rebotando entre sí, llenando el entorno con un brillo casi ensordecedor. Javier, sintiéndose abrumado por la energía oscura que surgía del círculo, alzó los lápices al aire, como un último intento por invocar bondad en esa oscuridad. «Ofrezco esto. Por favor, detente», gritó, sintiendo cómo una fuerza invisible tiraba de su ser. La sombra se detuvo, y todos los ecos que resonaban en su cabeza parecieron colisionar en un solo grito de respuesta, desgarrador. Sin previo aviso, la criatura lanzó un grito ensordecedor que llenó el bosque. Los árboles temblaron, mientras las hojas caían como si la vida misma estuviera siendo despojada de su esencia. Javier sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. La amenaza ahora era inminente. Había atraído la mirada de la masa oscura con su oferta, pero ¿sería suficiente? Valeria se abrazó a él, y en ese instante tuvo una revelación que la paralizó. «Papá, te quieres sacrificar». El aire se volvió denso, y el terror se desbordó, atrapándolos. Con cada símbolo iluminado, un fragmento de la esperanza se desvanecía. Una voz, pues ahora se sentía como si fuera una, resonó en su interior. Todo sacrificio tiene su precio. Ambos comprendieron que el horror había dejado de ser una posibilidad. Ahora era una realidad aplastante, cargada de decisiones fatídicas. ¿Qué camino tomarían? ¿Qué decisión harían ante el monstruo que habían despertado? Los símbolos comenzaron a oscilar en el suelo, mientras Javier se daba cuenta de que ya no había retorno. Podría perderlo todo, incluso a Valeria. La pregunta quedó suspendida en el aire, llevada por el viento, pero no se atrevieron a pronunciarlos. Los ojos de la sombra brillaban con un ardor insaciable. «El sacrificio debe ser uno de los vivos», resonó nuevamente, esta vez hipnotizando su voluntad. Y en su mente un eco se repitió. «¿Serás tú el que lo ofrezca?» La respiración se volvió agitada, y el círculo comenzó a cerrarse, atrapándolos en una trampa de miedo y decisiones. Pero entonces, entre la oscuridad, algo se movió. Una figura nonata surgió, como una extensión de lo desconocido, un ser olvidado, que había estado observando todo, listo para reclamar su parte en el sacrificio. Era solo cuestión de tiempo antes de que ese ser reclamara lo que había venido a buscar, y su precio sería más alto de lo que jamás habían imaginado. La atmósfera se tornó electrizante, cargada de una energía palpable que parecía apoderarse de cada rincón del bosque. Las sombras se estiraron y retorcieron, dibujando formas grotescas que se desvanecían al instante. Valeria, con los ojos fijos en la criatura, sintió que su corazón latía a un ritmo frenético. «¡Papá, algo viene!», gritó, soltando su mano y retrocediendo, como si al hacerlo pudiera escapar del horror que los rodeaba. Javier giró la cabeza, y lo que vio lo dejó paralizado. De la oscuridad emergió otra figura, difusa y nebulosa, un ente hecho de susurros y ecos de antiguas voces, mientras sus ojos,
igual de brillantes y voraces que los de la sombra original, lo miraban fijamente. «Mira, Valeria», intentó decir con voz firme, pero un nudo en la garganta le impedía hablar. Era como si el aire del bosque se hubiera vuelto más denso, resistiendo su intento de alzar la voz. Valeria sollozaba mientras el nuevo ser se acercaba, extendiendo brazos que parecían moldearse con la bruma blanca que lo rodeaba. «¿Por qué nos miran así?», preguntó, aterrorizada, su cuerpo tenso y frágil. La entidad habló, su voz pesada, como si cada palabra tuviera un peso inclasificable. «El sacrificio no solo exige vidas, sino recuerdos». Las palabras resonaron en la mente de Javier, llevándolo a un abismo de terror y confusión. Recordar la última vez que rieron juntos, el momento en que vio a su hija dar sus primeros pasos. Cada imagen era un golpe en su pecho, una carga que sentía crecer. «No, no pueden llevárselo», gritó, clavar los lápices en la tierra como si fueran un último bastión contra lo indescriptible. La sombra anterior pareció burlarse con un destello maligno. «La sangre no es el único rescate que se busca aquí», insinuó, su forma oscilando entre la penumbra, mientras pequeños fogonazos de luz emergían de los símbolos en el suelo, revelando visiones fugaces de un pasado que nunca regresarían. Javier no podía permitirse el lujo de perderse en recuerdos. Tenía que actuar. «Toma mis recuerdos, si eso te basta», ofreció de manera inesperada, la voz entrecortada. «Pero déjanos ir a ella y a mí». Un silencio pesado descendió sobre el lugar. La oferta, aunque desesperada, resonaba en él como un eco de dolor. Valeria lo miró aterrorizada. «No, papá, no lo hagas». Su voz temblaba y Javier se sentía desgarrado, pero el horror inminente lo empujaba a pensar en cualquier cosa que pudiera salvarla. La bestia no parecía satisfecha con el profundo sacrificio de Valeria, ni con los lápices. Tenía hambre de algo más, algo visceral. «Recordar es sufrir, el sacrificio es real», repetía la sombra, mientras el nuevo ser solo observaba, expectante. Javier sintió que el círculo se cerraba más. Se volvió a su hija, quien con lágrimas en los ojos puestas, luchaba por no ceder al pánico. «¿Qué más quieren de nosotros?», preguntó Javier, sintiendo cómo el fango de la desesperación le drenaba la energía. «Todo se paga, y no solo con sangre», resonó una tercera voz, un eco más distante que reveló un profundo vacío, como si todo lo que contenía hubiera dejado de existir. De repente, la visión de su esposa, su sonrisa y la calidez de su risa invadieron su mente, y comprendió que la sombra buscaba también su amor perdido, sus esperanzas. El caos de emociones lo sacudió. Tenía que defender lo que quedaba de su familia, de su esencia, aunque eso significara renunciar a la última chispa de su luz. El círculo lanzó una luz cegadora, y Javier sintió que su corazón se hundía. «No se lo llevan, no lo permitiré», se repitió a sí mismo, pero el ser olvidado ya había comenzado a acercarse, apoderándose de su voluntad. Y mientras luchaban contra la oscuridad, una risa siniestra resonó, envuelta en ecos de lo que fue, de lo que una vez disfrutaron. Estaban atrapados en una pesadilla que iba más allá de su comprendida realidad, y el sacrificio era solo el comienzo. «¿El sacrificio será de amor o de vida?», preguntó la sombra, desdibujando los límites de su propia existencia. En ese instante, Javier comprendió que la verdadera elección aún estaba por llegar y podría cambiar todo lo que conocían. Una bruma densa se deslizó por el bosque, amenazando con tragarlos de nuevo. No estaba claro quién o qué saldría de este encuentro, pero el terror se intensificaba y la decisión debía tomarse antes de que la oscuridad reclamara su debido precio. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para salvarse a sí mismos, a su familia? Un grito desgarrador desgarró el silencio del bosque, surgiendo como un eco, un lamento que resonaba en cada rincón oscuro. Valeria se aferró a su papá, sintiendo como el terror se instalaba en su pecho, un pánico que parecía apretar su corazón cada vez más fuerte.
La bruma opaca se arremolinó a su alrededor, envolviéndolos como una serpiente hambrienta. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Su voz temblaba cuando las figuras nebulosas se acercaban, sus ojos ardían con una luz oscura y desconcertante. Javier miró a su alrededor, buscando una salida, un camino que los alejara de esas entidades inquietantes. Una idea irrumpió en su mente. «Valeria, corre». Sin pensar, empujó a su hija hacia un rumbo improvisado. Los ecos de las voces espectrales parecían seguirlos, susurros sobre sus pasos, reproches que arrastraban los recuerdos más dolorosos. «No mires atrás», ordenó Javier, su voz sonando apenas más fuerte que un susurro. Pero Valeria no podía evitarlo. Se volvió y sus ojos se encontraron con el brillo múltiple de aquellos seres. Eran ahora una multitud, sombras danzantes que parecían deleitarse con el miedo que emanaba de ellos. Aquel espectáculo era tanto hipnótico como aterrador. Cada figura emanaba un aura de desesperanza. «¿Por qué no nos dejan en paz?», preguntó Valeria, jadeando. No lo sé. Javier apenas podía controlar su respiración, el pánico nublando su juicio. Se adentraron más en el bosque, el crujir de las hojas bajo sus pies sonando como un recordatorio del camino que no habían elegido. De pronto, la tierra se volvió más blanda, y Javier sintió que sus pies se hundían en un lodo espeso que parecía reaccionar a su presencia. Cada paso era una lucha, cada movimiento un desafío. Las entidades empezaron a fragmentarse, unas volando por encima, otras deslizándose por el suelo. «Esto es un juego para ellos», pensó Javier, aterrorizado. Las voces seguían resonando. «Sacrificio, sacrificio», repetían una y otra vez, como un mantra. Eran más que sombras, eran una amalgama de las pérdidas que habían transmitido las generaciones, un recordatorio doloroso de todo lo que Javier había querido proteger. «No es real, no es real», repitió Javier en un intento vano de convencerse. Pero mientras más repetía las palabras, más certeza sentía de su falsedad. «Papá, no puedo seguir», gritó Valeria, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sigue, hija, no te detengas». Desde lo profundo de su ser, Javier supo que solo había una opción: vencer el temor que las sombras les inyectaban y seguir adelante. Sin embargo, sentía como si cada paso que daban lo arrastrara un poco más hacia el abismo. Podía sentir cómo su esencia se separaba, como cada latido de su corazón se alimentaba de un miedo antiguo. De repente, el bosque se iluminó con un destello blanquecino, como si una puerta se hubiera abierto entre dos mundos. Una luz brillante, casi celestial, se cernía sobre ellos, dando una sensación de alivio, de esperanza. «Mira», gritó Valeria, señalando hacia la luz. Pero la oscuridad también se movió, distorsionando y devorando la fragancia de ese esplendor. Las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino que azotaba la tierra a su alrededor. Javier sintió que su corazón se hundía, mientras las risas alienígenas llenaban el aire, burlándose de su atisbo de esperanza. «Esto es una ilusión», musitó, aterrorizado, mientras la luz parecía desvanecerse lentamente. «Debemos encontrar la conexión. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros?». Las entidades giraron en un remolino alrededor suyo, aumentando la presión, y Javier comprendió que en ese momento crucial tendrían que desentrañar el verdadero significado de ese sacrificio. No solo era amar o recordar, sino elegir entre ellos, entre los que había perdido y los que aún le quedaban. «No pueden arrancarnos lo que somos, no pueden», susurró Javier, con determinación creciendo en su pecho. Pero entonces, una sombra mayor emergió del vórtice, oscura, imponente. Con un movimiento, absorbió la luz, dejando a Javier y Valeria en una penumbra impenetrable. La criatura habló en un susurro profundo, lleno de eco. «El sacrificio demandará más. ¿Estás listo?». El mundo a su alrededor comenzó a desbujarse, y Javier sintió que todo lo que conocía estaba en peligro de desvanecerse. El poder oculto del sacrificio comenzaba a revelarse, y con él la estremecedora pregunta: ¿qué estaban dispuestos a perder para salvarse? La elección apremiaba en su mente, un dilema que alienaría sus esperanzas más profundas. Ahora,
En medio de la oscuridad, todo se reducía a un solo pensamiento: sobrevivir. ¿Pero a qué costa? El viento aullaba entre los árboles, creando un sonido que sonaba como un lamento lejano. Javier sintió el helor del miedo intensificarse. La sombra imponente se retorcía ante ellos, su forma cambiando constantemente, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Y la voz resonante se arrastraba en el aire como un silencio pesado. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Javier, la incomprensible presión aplastando su pecho. La criatura parecía reírse, un sonido burlón que reverberaba en sus huesos. Lo que deseo no importa. Es lo que tú anhelas lo que te consume. ¿Qué estarías dispuesto a perder, humano? Las últimas palabras de la sombra se sentían como dagas afiladas, disparando la desesperación que brotaba de su interior. Valeria, temblando y llena de lágrimas, se aferró a su padre con toda la fuerza que pudo reunir. «Papá, yo no quiero», murmuró, pero su voz se desvaneció en el aire frío. Era una niña atrapada en un mundo de pesadillas, y Javier sentía que su corazón se partía. Valeria. Pero las sombras comenzaban a distorsionar sus recuerdos. La risa de su hija, las risas de épocas pasadas, la alegría de los días simples, todo se entrelazaba con la oscuridad. «No podemos perder eso. Ni a ti», dijo, en un susurro. «Así que prefieres aferrarte a ilusiones. Eso te hará vulnerables». Continuó el eco, armas de sombras pulsando a su alrededor. «El sacrificio exige verdad. ¿Qué hay detrás de tu amor, padre? La luz no es suficiente. La oscuridad debe ser enfrentada». Mientras las sombras danzaban, Javier sintió algo más que oscuridad, una profunda tristeza. Recuerdos olvidados, caras perdidas que emergían de las profundidades de su mente. Las visiones se tornaban más intensas. Su madre, esa que había dejado atrás, cuando la vida se volvió demasiado dura. Y su hermano, aquejado por una enfermedad, que había tenido que dejar ir por el bien de Valeria. «No», pensó, «no puedo sucumbir a esto». Pero cada figura aparecía y se desvanecía, empujando su voluntad hacia la rendición. Valeria apretó su mano, como si sintiera lo que él sentía. «Papá, ¿por qué están aquí? ¿Qué quieren de nosotros?». Su voz temblorosa rompió el hechizo del terror, trayendo consigo una chispa de clarividencia en medio de la confusión. «Valeria, quizás están aquí por lo que hemos perdido. Quizás ellos son el precio», respondió, con miedo en su voz, consciente de que cada palabra podría acercarlos al abismo. Las sombras comenzaron a tomar forma, ahora representando a aquellos que amaba y que se había visto obligado a dejar atrás. Algunos de ellos son más que recuerdos, son pesadillas que no has querido enfrentar, susurró la sombra, acercándose lentamente, casi acariciando su piel. ¿Qué hay detrás de nuestra verdad?, Javier se preguntó. La abrumadora necesidad de afrontar su dolor pulsaba en él, pero al mismo tiempo un instinto animal le decía que corriese, que escapase. «Díganme, ¿cuánto dolor podría transformar tu amor en un sacrificio?», preguntó un acompañante sombrío en el fondo. «Los miedos más profundos son tus cadenas. Harías un trato con la oscuridad para proteger lo que amas». Los ojos de Javier se agrandaron, mientras su mente luchaba entre las sombras de su pasado y la luz tenuemente brillante de su hija, que se mantenía firme a su lado. «Esto no es solo un juego, es una elección», murmuró Javier, sintiendo que la oscuridad comenzaba a presionar sobre su pecho. Justo en ese instante, la tierra bajo sus pies titubeó, como si el mismo mundo estuviese temiendo su respuesta. Valeria lo miró, llena de ansiedad, y él supo que tan solo una elección se presentaba:
¿Te atreverías a cambiar tu dolor por la vida de otros? ¿Estás listo para arriesgarlo todo? Las palabras flotaban en el aire y la tensión subía de nivel. La puja entre amor y sacrificio se cernía sobre ellos, y en medio de todo, lo único que resonaba en su corazón era su hija, Valeria. Pero simplemente se volvió el eco de la elección resonando en su mente. ¿Hasta dónde llegarás? En la bruma helada, la instantánea culminó en un grito desgarrador. Elige. Las sombras rodeaban a Javier y la elección caía sobre él como una losa. En su mente, cegado, la única pregunta resonaba. El dolor de unos será la libertad de otros. Mientras el bosque se tiraba a sus pies y el abismo se preparaba para tragarlo todo. La oscuridad era una espera y la luz cada vez más lejana. ¿Qué camino escogería Javier? El sudor frío caía por su frente y su corazón latía como un tambor en la noche oscura. Mientras el eco del sacrificio comenzaba a hacerse realidad, un susurro helado se escuchó a su espalda. ¿Estás listo para el trato? La elección estaba a un paso de transformarse en una condena. Todo dependía de ello. La pregunta final sería revelada antes de que el reloj marcara la medianoche. La oscuridad se espesó, envolviendo a Javier y a Valeria como una niebla densa y palpable. Cada susurro serpenteante se sentía como un roce gélido en la piel, y cada latido del corazón de Javier resonaba en sus oídos como un tambor que anunciaba la inminente catástrofe. La sombra ante ellos, aunque difusa, parecía crecer y tomar forma, amplificando su presencia aterradora. «Papá, tengo miedo», Valeria sollozó, aferrándose a su mano con una fuerza desesperada, mientras sus ojos brillaban con lágrimas. La mirada de Javier se tornó firme, pero sentía que cada segundo se desgastaba, y cada fracción de tiempo podía hacer la diferencia entre vida y muerte. Todo estará bien, hija. Te prometo que no dejaré que te hagan daño, dijo convencido de que sus propias palabras eran un aliciente contra la oscuridad creciente. Pero dentro de él, la duda empezaba a hacer mella. ¿No sientes su poder? Cada temor que guardas, cada lamento de aquellos que perdiste, está aquí, anhelando ser liberado. La sombra susurró, su voz un eco que salía de rincones inexplorados de su mente. Tú mismo lo has alimentado, Javier. El dolor que has dejado atrás se convierte en combustible para los que te rodean. Así que, ¿cuánto de tu sufrimiento estás dispuesto a sacrificar? Suspirando, Javier apretó los dientes, mientras imágenes de su pasado invadían su mente. Su madre envejecida, los ojos llenos de dolor de su hermano, y el rostro de Valeria iluminado por una risa que parecía un eco lejano. Sentía la presión multiplicándose, un juego perturbador entre el deseo de salvar y el inevitable costo del sacrificio. «No, no puedo aceptar esto», gritó, pero el eco de sus palabras parecía perderse en el aire frío, ahogado por las risas burlonas de la sombra. «No puedo renunciar a mi familia. Pero ¿qué es en realidad tu familia sino la verdad? Tus recuerdos son suficientes para mantenerlos a salvo». La sombra ahora se acercaba, casi tocando su piel. Le envió escalofríos por la columna, recordándole que la línea entre lo real y lo ficticio era más delgada de lo que parecía. Un rugido sordo se levantó del suelo, temblando bajo sus pies. El bosque parecía respirar, agolpándose en torno a ellos, como un testigo de su agonía. Javier sintió el terror instalarse en sus venas, su mente luchando por encontrar una salida. «Elige, Javier, o perderás a Valeria para siempre». La sombra lo miró con unos ojos vacíos que parecían conocer su alma. Valeria chilló, la desesperación inundando su voz. «¿Qué haces?» «No, papá, no la dejes ir». La imagen de su hija fue como un dolor punzante, y supo que permitir que él mismo se convirtiera en la víctima era un precio demasiado alto. «Basta», gritó, sintiendo el furor elevarse en su pecho. «No me llevarás a donde no quiero ir». En un giro súbito, la sombra se dividió, revelando figuras de su pasado. Su madre, su hermano.
mirándole con semblantes tristes pero firmes, como si esperaran una respuesta de él. Javier, no te dejes cegar por el miedo. Puedes elegir, pero el dolor siempre está presente, le susurró su madre. Las palabras resonaron en su mente, y un atisbo de claridad brotó en medio de la confusión. Tal vez la respuesta no estaba en hacer un trato, sino en liberarse de esas sombras que siempre habían estado presentes. Si pretenden arrastrarme, entonces se enfrentarán a mi elección, una elección de amor, no de dolor. Esa resolución retumbó en el bosque, y la sombra dio un paso atrás, por primera vez dudando de su poder. La niebla se disipó un poco, revelando un camino entre los árboles, oscuro, pero con un destello de esperanza. ¿Qué harás ahora? Has puesto en riesgo lo que amas, la sombra invitó, su voz cargada de malicia. Viendo la luz tenue al final del camino, Javier tomó la mano de Valeria, sintiendo su fuerza y su calor en medio del frío helado. Con un intenso deseo de protegerla, avanzó hacia la luz, su alma reconociendo que la verdadera elección no es entre luz y oscuridad, sino entre actuar por amor o dejarse consumir por el miedo. Vamos, Valeria, juntos podemos enfrentar esta oscuridad, dijo, sintiendo que el coraje de su hija lo infundía de valor. Pero justo en el momento en que comenzaban a avanzar, un grito resonó detrás de ellos, un retumbar de risas que erizó el vello de sus brazos. No escaparéis tan fácilmente, la oscuridad siempre reclama lo que es suyo. El bosque tembló bajo sus pies de nuevo, y con una intensidad abrumadora, Javier se dio cuenta de que el camino de la oscuridad nunca dejaría de acecharlos. Mientras el pánico empezaba a apoderarse de su corazón, las sombras ambiciosas se preparaban para reclamar su sacrificio. La elección climática aún no había terminado, y él sintió que cada paso podría ser su último, pero avanzó. ¿Hasta dónde te atreverías a llegar?, reverberó en su mente, mientras un aliento helado le susurraba al oído. No hay retorno. La próxima decisión se acercaba, más aterradora que la anterior, y el bosque se preparaba para revelar secretos mucho más oscuros y profundos. ¿Sería suficiente el amor para mantenerlos a salvo? ¿O el sacrificio se revelaría como su única salvación? El ruido en el bosque se intensificó, creciendo en un clamor aterrador que resonaba en cada rincón. Javier y Valeria corrían, el pánico los impulsaba, pero la sombra, una manifestación del horror, no cedía. Era un eco de sus miedos, dispuestos a arrastrarlos a un abismo del que no habría regreso. «Rápido, Valeria», gritó Javier, sintiendo el sudor helado correr por su frente. En su mente solo había un pensamiento: proteger a su hija. Con cada paso, la bruma se espesaba, y la oscuridad parecía extenderse como un manto ansioso por engullirlos. El amplio claro del bosque se cernía ante ellos, pero el grito de la sombra resonó en su mente. El sacrificio siempre debe ser hecho. El temor atravesó el pecho de Javier, apretándolo. No podía permitir que ese monstruo se alimentara de sus miedos. De repente, Valeria se detuvo. Con ojos grandes de terror, miró a su padre. «Papá, mira», señaló un círculo de piedras antiguas en el suelo, brillando tenuemente con una luz dorada. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Es eso?», murmuró. En su interior había una sensación de esperanza, una corazonada de que esa luz era la respuesta para liberarles. «Esto podría ser», comenzó Javier, pero el viento cambió y un susurro helado resonó alrededor. «No pueden escapar, el sacrificio es inevitable». Valeria se aferró a su padre, sus manos temblorosas transmitían su terror. «Solo sería una opción más», pensó Javier. Se acercó al círculo, sintiendo la energía pulsar en el aire, cargada con siglos de antiguas energías. Se agachó, tocando las piedras. Un zumbido recorrió su cuerpo y se sintió conectado a algo más grande. Las visiones regresaron, recuerdos de su madre sonriendo, su hermano riendo en el campo, colores vibrantes, momentos que creía olvidados. La sombra en el bosque gruñó. «Tienes miedo de perderlos, Javier, pero la verdadera pérdida sería no hacer el sacrificio». Las palabras atravesaron su mente como cuchillas. Sin embargo, Javier dejó que su amor por Valeria lo guiara. «No permitiré que esto nos consuma.
No te voy a perder, Valeria. Tomando un profundo respiro, levantó la vista hacia el círculo. Valeria lo observaba con expectación, su fe en él otorgándole una luz que contrarrestaba la oscuridad. Ofrezcamos algo distinto, dijo Javier en voz alta, sintiéndose más firme, como si el poder de sus palabras pudiera cambiar su destino. ¿Qué vas a ofrecer?, volvió a preguntar la sombra, astuta y burlona. Mis recuerdos, declaró Javier. No los necesito si de eso depende tu hambre. Mi dolor no puede ser un precio para proteger a mi hija. Tomarlos puede ser mi sacrificio, pero elijo vivir, elijo amar, porque eso no se puede arrebatar. Con cada palabra, la luz alrededor del círculo creció, y Javier sintió que su corazón ardía con la promesa de amor. La sombra se detuvo, un titubeo en su avanzada. ¿Te atreves a desafiar lo que ya está escrito? La voz temblaba. No sabía cómo reaccionar ante aquella declaración. Con los ojos fijos en su padre, Valeria dijo: «Tómalo, pero no solo de él, también de mí. Nuestra historia es un lienzo vibrante de amor, de lucha y esperanza. Respecto a nuestra vida, lo compartimos todo». Con un gesto decidido, levantó sus manos, como si su luz pudiera sostener las sombras que las acechaban. Las palabras de Valeria, llenas de verdad, resonaron, y el eco de la sombra disminuyó. La figura titubeante parecía confundida. Sus ojos ardían con furia y sorpresa. «¿Por qué decidís desafiarme?», soltó, mientras la luz comenzaba a tomar forma. Los ecos de antiguos ruegos y lamentos emergían del bosque, arremolinándose en torno a ellos. Pero Javier no iba a rendirse. «Porque en nuestra conexión hay un poder que tú no comprendes. La luz nunca se extinguirá», dijo Javier, su voz resonante y audaz. «No necesitas nuestros recuerdos. Te lo devuelvo, te dejo ir, con la esperanza de que encuentres tu paz». La sombra, contraria a su naturaleza, tuvo un momento de vacilación. La luz crecía, como si absorbiera la oscuridad que antes la rodeaba. Y en ese instante, de la bruma emergió una imagen del pasado, el rostro de su madre. «Sigue adelante. Tu historia continúa con amor. No dejes que el miedo te consuma». Los murmullos del bosque reverberaban, abrumando el lamento de lo que fue. Las sombras comenzaron a disiparse, mientras el aire se llenaba de una claridad que jamás habían sentido. Javier y Valeria fueron empujados más allá del círculo de piedras, y la antorcha de luz absorbió las sombras restantes, marcando la despedida de su pasado oscuro. Con el corazón latiendo de esperanza, supieron que eran libres. Los ecos se desvanecieron gradualmente, el bosque se calmó, y el frío terrorismo de la noche dio paso a la calidez de un nuevo amanecer. Se miraron, y en sus ojos brillaba el amor más puro. «Lo hicimos, papá», dijo Valeria con una sonrisa brillante. Javier asentía, aliviado y lleno de gratitud. «Y siempre lo haremos, porque al final el amor siempre vencerá». Tomados de la mano, con la luz del sol despuntando entre los árboles, se dieron cuenta de que habían enfrentado la oscuridad, y en el proceso había surgido un nuevo comienzo. Ya no eran solo un padre y una hija asustados, eran una familia, unida para enfrentar todo lo que vendría, siempre con amor y esperanza en el corazón. El viaje había concluido, pero sus historias apenas comenzaban. Ahora, antes de despedirme, necesito pedirte algo urgente. Suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti. Además, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final será increíble. Me encantaría leerlas. Y, por favor, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.